realmente pienso que es un lugar ideal para tener un programa de verano, porque Ecuador es un país que tiene todo. 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, giro y... Estoy feliz de tenerla a Loren. Loren se comunica muy bien en español y la tenemos como si fuera nuestra hija, un miembro más de la familia. Me ha encantado la experiencia, me siento como parte de la familia, me siento como tengo una hermana y unos padres nuevos. Aquí es mi padre Rubén. Hola, mucho gusto. Presenta. Paikunataka kunampunlla manda makanahuita churashpa sakinchi. Que Alberto Monal es el primer cineasta miembro de los pueblos originarios de América Latina. Gracias. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar con jóvenes norteamericanos. Hay un poquito de su propia identidad. Sí, yo creo que cuando escribimos una historia tratamos de reflejar esa realidad y el cine es eso. Después de verla estaba pensando mucho de mi identidad porque soy de Moldavia y en mi país mi gente está teniendo como mismos tipos de problemas sociales. Pienso que muchos de los caracteres en la película son personas, no son instrumentos para mandar un mensaje. Me gusta mucho. Tenía un mensaje muy universal. Soy puertorriqueño y algunos de mis miembros de mi familia tienen raíces nativos también. Y es obvio, como se dice Tomica, que ellos rechazaron sus raíces. Es una lástima. Fue tan profundo la película porque en Hollywood siempre hay los términos muy divertidos y feliz, pero en esta película no es así y me siento muy mal por eso, porque ellos no pueden comprometer o hacer algo para ayudar las personas del pueblo. No. Bosque nublado. Me encanta ver la naturaleza. En Ecuador, todo Ecuador es muy bellísimo. Difícil, pero muy divertida. Muy difícil. Sí. No pienso que pueda hacer. Con este árbol se hace el agua tónica. Y el agua tónica es fundamental para un buen gin and tonic. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y en la zona de Quito este es el árbol más alto que se puede encontrar y más grande también. Es un árbol que fácilmente tiene 200 años o más. Se llama matapalo porque este árbol comienza a crecer desde arriba hacia abajo. Me impresionaron las hojas que hay tan grandes. Bajo el agua, matapalo, en Tambo, Quinde.
estamos listos para un tour de una mariposería, creo. Sí. Me escogió a mí. Y no a Benito, que ya me está tratando mucho. Brian, mira. Ya lo Oh, he's moving. Oh, he's coming. Oh, here you go. Wait, can we get a picture? You guys, adiós. Mírame. ¿Tienes miedo? No. ¿Cómo estás? Sí, mucho. Tengo mucho miedo. Okay. ¡Fue fácil! Sí, no tengo miedo. Nada. Sí, va a ser muy divertido. Eso es. Un poquito, pero creo que soy un poquito contento ahora. Muy bien. Relajado. Sí. Es algo de que si yo tengo mucho miedo, no voy a hacer por Disfrutar, eso. sí. Jota es un lugar muy lindo, muy lindo, sí. El heroísmo la sigue como un guardia de prisión. A cárcel lleva sus rejas, a cuadros el pantalón. Baila solita, baila mi bomba. Baila solita, baila mi bomba. Baila solita, baila. Ustedes pueden observar a su frente tenemos estos cajones que les denominamos pipas de sal o pipas de filtración. Estos cajones están elaborados a base de plantas de aquí de la zona, están elaborados a base del palo de espino que se encuentra hecha la base que tenemos acá y de igual manera a base del palo del chagualquero que proviene del penco de la cabuya. ¿Qué es eso? Una de las desventajas es de que Sal el artesanal. exceso de 5 de la tarde aquí en Salinas hace demasiado frío, baja de 9 a 12 grados y es porque Salinas no tiene cortinas de viento en donde pueda cubrirle. Cuando me refiero a la cantidad de minerales de sal que se encuentra en este lugar. Bueno, les quiero agradecer. Me gusta mucho la leyenda, que es muy eso de la tierra, de estar conectada así con el amor entre las montañas, eso me gusta mucho. Mis amigos no me dicen nada. Aquí en el Cantón Cotacachi hablamos de 44 comunidades, pero la más poblada es de esta comunidad, ¿ya? Y también en esta comunidad hacemos turismo comunitario. Vamos, Suerte, ella es vegetariana, ¿no? Suerte. Hola mamá. Hola hijas. Esta es una planta de uvilla. ¿Puedes? Sí. Oh, no. No. Bianca, no. Él dijo, ok. Bianca. Cuídate los cacas. Hay muchos. Voy a tomar selfie.
solo me dijera vuelve, dime la verdad. Ayong langko lang taska, unasito lang taska, napuya ko mandali, yamuska, yorang yakopi mi, yorang yakopi mi, yamuska, paiwa shutira shutichiska, yorang yaku shutimi, paiwa shutira shutichiska, yorang yaku nauna. Kailang tayo sa kiring, yurang yako sa kiring. Kailang tayo sa kiring, yurang yako sa kiring. ¿A las 3? 1, 2, 3. Kailang tayo sa kiring, yurang yako sa kiring. Kailang tayo sa kiring, yurang yako sa kiring. Esta es la cerbatana, lo que se llama la pucuna, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos un chichico o un mono, entonces lo vamos a tratar de dispararlos de aquí. ¿Quién pega más? Con eso se comunicaban antes. Que utilizaban otros antepasados, otros ancestros. Muy efectivo. Nuestros ancestros, nuestros padres lo realizaban la chicha mascada. Aquí lo realizamos los maitos o los envueltos de pollo, de pescado, donde esa hoja da un exquisito sabor a los alimentos. La chicha de yuca para nosotros, para la familia, es un buen alimento. Me encanta. Ahora mismo estamos aquí descansando después de la comida. Así cojan, así. Es ahí. Still alive? Yes. It won't die.
That's so gross. I did it. ¿Cómo está Isabel? ¿Cómo fue? Ugh. What's all the guts? Like the gut sack of the animal. Sorry, I spat it out. Oh, caliente. Está rico. Es muy rico. Muy rico. Aquí lo todo, a lo largo. Siento como campeón. Eso es una caminata. Sí. Estoy. Porque pesó mucho y pobre caballito no podía conmigo. Sí, está bien, es burro, muy duro. Y esto fue mío. Gracias por cargarme. Gracias. Estamos en Cotopaxi, el volcán. A Cotopaxi. No puedo respirar. Necesito usar el baño, pero estoy bien. Me duele el pecho un poquitito, pero estoy respirando, estoy descansando. Increíble. Parece como estamos en otro planeta, ¿no? Es un programa maravilloso. He tenido la oportunidad de conectarme a una familia ecuatoriana y con unas personas que nunca hubiera conocido en mi escuela. Y aquí estamos aprendiendo sobre la cultura andina y también el español, cómo perfeccionarlo. Entonces, todo me está dejando muy emocionado y impresionado. Me gustaría aprender más sobre la cultura, todo que nos aprendimos sobre la cultura quichua y la cine quichua y los otros grupos indígenas son muy fascinantes para mí, así quiero aprender más sobre estos temas. Me ha encantado mucho. Hemos visitado muchos lugares hermosísimos y estoy muy emocionada para ver qué más vamos a hacer. Y también estoy muy feliz porque he conocido muchos estudiantes muy divertidos. Tiene una gran variedad, no solo de gente, sino también de medio ambientes y de naturalezas, y que todo queda bastante cerca porque es un país pequeño, entonces realmente los chicos pueden disfrutar y aprender muchísimas cosas diferentes en muy poco tiempo.